Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Parece que estoy solita. Parece ahí como que de aquel lado no hay nadie, ¿verdad? Pero sabemos que no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Hoy es lunes, ¿verdad? Pido disculpas, ¿verdad? Para si alguien estuvo al pendiente de que estuve trayendo el mensaje los sábados. Ya van 3 sábados que no he podido presentarles aquí el mensaje de la palabra del Señor. Nos hemos reacomodado, ¿verdad? De acuerdo al horario de trabajo que tenemos, está un poquito complicado, pero aquí estamos, ¿verdad? Con un corazón deseoso de seguir al servicio de la palabra de la obra de nuestro Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Keila Solís. Les enviamos saludos y bendiciones desde acá de Las Vegas, Nevada, deseando que sea Dios entrando a sus corazones a través de la palabra. Me estoy congregando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1. Mi pastor es el hermano Juan José de León. Que el Señor bendiga su familia y que continúe prosperando grandemente ese ministerio. Estamos aquí agradecida, ¿verdad? Porque entre tanta victoria que el Señor me ha mostrado, ¿verdad? Desde que llegué a sus caminos, hay mucho agradecimiento en nuestro corazón por las cosas que hemos visto, por cómo lo hemos visto a Él obrar, ¿verdad? Entonces, tal vez no nuestras capacidades o el tiempo que tenemos no es 100% para la obra del Señor, pero siempre está ese deseo, ¿verdad? De hacer algo útil. Así que, pues esto no es nada, ¿verdad? Comparado a lo que ha hecho en nuestras vidas. Y aquí estamos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de ser la portadora del mensaje de la palabra. Esta mañana es un mensaje corto, un mensaje sencillo. Lo hemos preparado con el deseo, ¿verdad?, de que haga eco no solamente en nuestros oídos, y que no haga eco no solamente en nuestra mente, ¿verdad?, sino que la palabra eche raíces dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, para que pueda transformar nuestra vida. La palabra de Dios nunca retorna vacía, mis amados hermanos. La palabra de Dios siempre hace efecto, ¿verdad? Y más si disponemos nuestro corazón, ¿verdad?, para recibirla. Así que les invito a que le dediquemos unos 20 minutitos, ¿verdad?, de atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Si dedicamos a veces horas a las redes sociales, ¿verdad?, ¿por qué no dedicarle 15, 20 minutos a la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que perder, verdad? Nada, solamente algunos 15 minutos. Así que pues esta mañana estaremos hablando un poco sobre la venida del Hijo del Hombre. A través de los versículos que estaremos leyendo, veremos cómo se nos anuncia la venida del Hijo de Dios. Nos daremos cuenta que todo a nuestro alrededor anuncia su venida. El Evangelio o la venida de Jesús para su iglesia se nos revela a través de las Escrituras. La venida del Hijo de Dios se nos anuncia a través de nuestros pastores, que son los encargados, ¿verdad?, de darnos ese alimento a través de la palabra, a través de los pastores, que son los encargados de traernos esa enseñanza, que son los encargados de traernos esa instrucción. A través de ellos se nos anuncia también la venida del Hijo del Hombre, y a través también de los evangelistas, ¿verdad?, que no solamente están trabajando dentro de una congregación, sino que un evangelista se mueve a diferentes lugares, ya sea a las calles, ya sea a los parques, o ya sea a diferentes iglesias, compartiendo el evangelio. Y en sí se anuncian las buenas nuevas de salvación, anunciando entre tantas cosas, ¿verdad?, que Cristo vendrá nuevamente y vendrá a buscar a su iglesia. Y no solamente se anuncia la venida de Señor a través de los hombres, sino que se nos anuncia a través se nos dice a través de las Escrituras, que se nos anuncia también mediante algunas señales que nos describe la palabra. Toda la creación en sí anuncia la llegada de nuestro Señor a través de algunas señales que Jesús mencionó en las Escrituras, que ahorita lo vamos a estar viendo.
Entonces, esta mañana, a través de este corto mensaje, ¿verdad? Se nos hace a la iglesia una advertencia para que estemos alerta, para que no estemos distraídos, para que no demos esto como que nunca va a pasar, como que el Señor va a tardar en venir. En este mensaje se nos va a hacer una advertencia para que el pueblo de Dios esté alerta, gloria al Señor, para que no tengamos por tardanza la venida del Hijo de Dios. Así que el versículo de referencia para este mensaje lo tenemos en Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 34. Se los voy a leer, ¿verdad? Sé que es difícil que estén ahorita ahí pendientes siguiendo la lectura con su Biblia, ¿verdad? Pero no importa, a la hora que usted pueda verlo, yo voy a leer el versículo que hemos tomado como base para la meditación de este mensaje. Repito la cita, ¿verdad? Es Lucas capítulo 21, versículo 34. Y leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gloria a Dios. Voy a estar haciendo una oración para que sea Dios dirigiéndome en esta mañana. Padre misericordioso, Padre compasivo, Señor, te doy las gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te agradezco, Padre, por tu nueva oportunidad más que me das, Señor, de darme vida en esta mañana, Señor. Me pongo a tu servicio en esta hora, Señor, reconociendo, Padre, que de mi propio impulso, Señor, no tengo nada que decir, Señor, pero yo me apoyo en tu palabra, Señor, y pido la guianza de tu Espíritu Santo, para que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, y para lo que el mensaje que me diste en esta mañana, Señor, pueda ser de bendición para las personas que lo escuchen, Señor. Te pido, Padre, que me dirijas, Señor, y te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, conociendo tu poder y tu majestad, Señor, y dándote la gloria por todas las cosas, Señor. Gracias, Rey, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, en el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, vemos cómo todo está muy avanzado y todo sigue avanzando a una velocidad que a veces como que nos vamos dando cuenta que nos estamos quedando un poco atrasados en cuanto se refiere a la tecnología, mis amados. Y nos damos cuenta porque nos cuesta a veces incluso en cosas muy sencillas poder entenderle, hablando simplemente, por ejemplo, de un teléfono celular, ¿verdad? Si cada año, podríamos decirlo así, van saliendo celulares nuevos, ¿verdad? Y la tecnología a veces nos cuesta un poco hallarle, sin embargo nos damos cuenta que se ha logrado la comunicación, que aunque la tecnología y la ciencia están muy avanzadas, también nos ha ayudado para tener una mejor comunicación, ya sea que ahora es más fácil darnos cuenta de las cosas que pueden estar pasando del otro lado del mundo, ¿verdad? Cosas que antes no nos podíamos dar cuenta, ahora a través de los teléfonos celulares o a través de las redes sociales o a través de otros medios de comunicación nos podemos dar cuenta de las cosas que suceden del otro lado del mundo. Los medios de comunicación y las redes sociales son utilizadas para, según las necesidades que tenga cada persona, ¿verdad? Es el uso que le da. Podríamos decir que cada quien utiliza los medios de comunicación para lo que quiere, ¿verdad? Algunos usamos los medios de comunicación para contactarnos con nuestros familiares, ¿verdad? Que están en otro país o que están en otra ciudad o quizá que están en otro continente, también pudiera ser. Otros usan los medios de comunicación para promover sus negocios, ¿verdad? Por cuestión de trabajo. Otros ahorita, como por ejemplo nuestros hijos, ¿verdad? Están usando la tecnología y los medios de comunicación para poder estudiar debido a lo que ha pasado con la pandemia.
Pero nosotros no somos la excepción, mis amados hermanos, porque últimamente, debido al encierro que hemos debido tener por la pandemia, a través de las redes sociales los hemos usado también para anunciar el evangelio. Y era lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que cada quien lo usa según sus necesidades, que cada quien le da el uso según sus gustos personales, también podría decirse así. Así que a través de estos videos podemos llegar hasta su hogar, mis amados, deseando siempre que sea la palabra de Dios la que llegue no solamente a su hogar, que llegue no solamente a sus oídos, sino que la palabra de Dios pudiera llegar también hasta lo más profundo de su corazón. Así que vemos a través de las redes sociales que hay muchísimos predicadores, que hay muchas personas compartiendo predicaciones, ya sea compartiendo predicaciones que ellos realizan o compartiendo predicaciones de algunos otros predicadores más reconocidos, ¿verdad? Pero se está anunciando el evangelio también a través de las redes sociales. Hay personas que lo hacen así con videos en vivo, hay personas que puede que las escriban, ¿verdad? Y suban sus bosquejos para que otras personas los puedan leer. Hay otras personas también compartiendo textos bíblicos, ¿verdad? En general, el evangelio está siendo anunciado también a través de las redes sociales. Vemos cómo las cosas van cambiando y cómo nos vamos adaptando también nosotros a estos cambios. Pero nuestro compromiso, mis amados hermanos, de anunciar el evangelio no debe limitarse a hablar únicamente del amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, pero no debemos limitarnos a hablar únicamente de la misericordia y de la compasión de Dios. Si la base de lo que estamos predicando, mis amados, es la Biblia, entonces también debemos hablar de todo lo que ya conocemos. Sí, hablar de los atributos de Dios es muy bueno porque no es una mentira. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es perdón, ¿verdad? Pero quienes conocemos un poquito más la Escritura sabemos que no se limita a eso. Y si vamos a agarrar las Escrituras como nuestra base para predicar el Evangelio, mis amados, debemos predicar el Evangelio de una manera completa. Porque recuerden, mis amados, que la palabra del Señor no es nada más motivación. La palabra del Señor tiene que cambiar, tiene que causar en nosotros un cambio de vida. Tiene que hacernos sentir un arrepentimiento si estamos viviendo de una manera desordenada. Así que deberíamos hablar no solamente de los atributos del Señor, sino que también de los juicios que vienen en desobediencia a la palabra de Dios. Compartir, anunciar el Evangelio de una manera que la palabra que estamos predicando redarguya. Sabemos que nosotros no somos los que vamos a cambiar la vida de la gente, pero es nuestra responsabilidad predicar la palabra como es, no hablar solamente de las cosas en cuanto a amor se refiere, ¿verdad? Sino que la palabra nos tiene que enfrentar con nuestra mala situación, nos tiene que enfrentar con nuestra mala manera de vivir. Tenemos que hablar el Evangelio de una manera que nos haga ver la realidad de nuestra vida, que nos haga ver y que nos muestre la vida llena de pecado que estamos viviendo y nos haga ver que estamos viviendo mal. Debemos predicar de tal manera que el oyente, ¿verdad?, se dé cuenta de lo lejos que está realmente de lo que es la voluntad de Dios. Porque tristemente, ¿verdad?, Dios está en los labios de mucha gente, eso sí, pero está lejos del corazón de mucha gente. Porque ahorita, ¿verdad? Y al principio de la pandemia, todo el mundo hablaba de Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios. Algunos tal vez lo creen, otros tal vez no lo creen, ¿verdad? O han escuchado. De labios, en los labios hablamos de Dios, pero en la vida de cuántos de nosotros realmente
Dios está viviendo en nuestros corazones. Incluso nosotros mismos, para nosotros mismos, los que ya somos conocedores, ¿verdad? Quienes sabemos que Cristo vendrá pronto por su iglesia, el versículo que tomamos como base para esta predicación es una advertencia, mis amados, para que estemos alerta, para que hagamos un autoanálisis de cómo estamos viviendo, porque este versículo comienza diciéndonos: mirad también por vosotros mismos. ¿Por qué comenzará así, mis amados? ¿Por qué comenzará de esta manera, diciéndonos que miremos también por nosotros mismos? Porque el distraernos, mis amados, en el caminar de un cristiano, en la vida diaria de un creyente, ¿verdad? El distraernos puede ser muy fácil. Si no estamos teniendo una vida de oración, si no estamos teniendo la búsqueda que debería de ser, entonces el distraernos en el camino pudiera ser muy fácil, porque el relajarnos y bajar la guardia también pudiera ser muy fácil, porque poner la mirada en los demás también es más fácil. Incluso teniendo las manos puestas dentro de la obra de Dios, es más fácil, ¿verdad?, ver los errores de los demás y distraernos viendo cómo los demás hacen cosas incorrectas, o cómo los demás llegan o no llegan, o cómo los demás llegan vestidos, y realmente estamos muy distraídos, porque por estar viendo a la gente a nuestro alrededor, por estar señalando el comportamiento de los demás, estamos perdiendo el enfoque y no estamos viendo a veces que nosotros estamos perdiendo esa comunión con el Señor por estar al pendiente de la comunión de los demás. Incluso teniendo las manos puestas dentro de la obra de Dios, podemos llegar a descuidarnos, dejando de lado nuestra búsqueda personal con Dios. Debemos ser muy cuidadosos, mis amados, porque a veces nos llenamos de compromisos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque podríamos llenarnos de responsabilidades. Trabajar en la obra, dentro de la obra del Señor, uno se goza, uno lo hace con disposición, ¿verdad? Pero a veces, si no podemos balancear las cosas en lo que es el trabajo, en el tiempo que le dedicamos a la familia y el tiempo que dedicamos a la obra, pudiera ser que una de estas ramas, ¿verdad?, pueda caer. Entonces tenemos que tener el cuidado de que todo esté dentro de una balanza, porque a veces estamos dentro de la iglesia con un montón de responsabilidades, con un montón de trabajo, pero ya cuando llego a casa, ya vengo agotada, ya vengo cansado, ¿verdad? Y ya el tiempo que yo debo de separar fuera de todo lo demás para hablar con el Señor ya no hay. Porque ya a la hora que yo trato de doblar rodillas, que yo trato de hablar con el Señor, ya mi cuerpo no da para más. Así que seamos cuidadosos, ¿verdad? Mirad también por vosotros mismos. Y a la larga, debido al cansancio, debido al agotamiento, mis hermanos, podríamos dejar muy poco tiempo para la comunión personal con Dios. Así que no nos descuidemos y tampoco nos aceleremos, mis amados. No corramos. Esto del Evangelio, mis amados, no es para el que corre más deprisa, Señor, sino que esto es esto es de perseverancia, esto es de resistencia. No nos aceleremos al tiempo del Señor, vayamos aprendiendo, vayamos caminando poco a poco. Cuidemos también de nosotros mismos. Jesús es nuestro ejemplo para esto, mis amados hermanos. Nos dice el versículo 37 de Mateo 21, que es donde estamos hablando ahorita, de la venida del Hijo del Hombre. Nos dice el versículo 37 de Mateo 21, que Jesús de día enseñaba en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Ahí lo dice bajito en el versículo 37. Jesús, ¿a qué iba al monte de los Olivos? Después de haber tenido un día largo, ¿verdad? Jesús iba a orar. Jesús enseñaba de día en el templo y de noche iba al monte de los Olivos. Podría estar él muy ocupado durante el día,
Pero aún así, siendo él hijo de Dios, ¿verdad? Y estando lleno del poder de Dios y estando lleno de la autoridad de Dios, aún así él en las noches se apartaba y se iba a dedicar tiempo para orar con el Padre. ¿Qué mejor ejemplo tenemos, mis amados hermanos, que Jesús? En el versículo 34 de Mateo 21 continúa diciéndonos la Escritura: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Sin duda, mis hermanos, generalmente la glotonería viene acompañada de embriaguez. No debe tener lugar en la vida del creyente, mis amados. La glotonería y la embriaguez no debe tener lugar en la vida de un creyente. Una cosa está relacionada con la otra. La glotonería es el exceso y el abuso de comida. Generalmente está acompañada también de embriaguez y de muchos otros excesos. La glotonería está reflejando también algo de egoísmo, ¿verdad? Pensar solamente en sí mismos. Ese exceso de autocomplacencia, ¿verdad? Y esto va en contra totalmente de lo que debe de ser un creyente. El abuso. Podemos decir, no, pues eso no aplica en mí, ¿verdad? Eso yo lo tengo dominado, eso yo lo tengo bajo control, pero pues por algo nos lo está mencionando la Escritura aquí. Por algo nos está diciendo que cuidemos de vosotros mismos, tratando de no caer en la glotonería y en la embriaguez, ¿verdad? Por alguna razón lo está mencionado en la Escritura. ¿Cuál es esa razón? Para que seamos cuidadosos de nuestra manera de vivir. Nos habla también sobre los afanes de esta vida, ¿verdad? Pudiera ser que el mismo creyente comience a relajarse y a tener por tardanza la venida de Cristo. Podríamos estar cayendo en distracciones y llenándonos de afanes, ¿verdad? Haciendo a un lado poco a poquito lo que es el tiempo que le dedicamos al Señor. A lo mejor sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos robándole el tiempo a la obra del Señor. A lo mejor le estamos dando preferencia a las reuniones familiares, le estamos dando preferencia a nuestras amistades. Dice también ahí que tengamos cuidado, ¿verdad? De no caer en los afanes de la vida, ¿verdad? Pudiera ser que tengamos 2 trabajos y que poco a poco le vayamos restando importancia a lo que es el tiempo para el Señor. Pudiera ser que no necesariamente estar con alguna responsabilidad o con algún trabajo dentro de la congregación, simplemente que el tiempo que yo dedicaba antes para irme a sentar, a que me instruyeran, para irme a sentar y recibir la palabra del Señor, ya no lo estoy dedicando, sino que lo estoy dejando de lado. Y el tiempo que antes le dedicaba para ir ahí a instruirme, a recibir palabra de Dios, ahora lo dedico tal vez para ir al gimnasio, o tal vez para ir con mis amigos, tal vez para salir, ¿verdad? Todo se puede, mis amados hermanos. Sabemos que tenemos familia, que no estamos aislados, que tenemos amigos, que tenemos compañeros de trabajo, que tenemos a nuestros padres, que tenemos a nuestros hijos. Tenemos los quehaceres dentro de nuestros hogares. Pero todo se puede, mis amados hermanos, y en oración le pedimos al Señor que Él nos ayude y nos dé la sabiduría para saber administrar cada minuto de nuestro día. El Señor nos va a ayudar y nos va a enseñar a vivir de una manera ordenada para que podamos tener tiempo para todo, pero siempre poniendo cada situación primero en las manos de nuestro Dios. Así que tengamos cuidado, mis amados, de nosotros mismos. Ese es el mensaje esta mañana, ¿verdad? Que no perdamos el tiempo mirando a los demás, que no perdamos el tiempo mirando a los que no son creyentes, que no perdamos el tiempo, sino que seamos cuidadosos, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Que el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? No nos descuidemos. No sea que de repente venga sobre nosotros aquel día en que venga el Hijo del Hombre y nosotros estemos en los afanes
o nosotros estemos en las distracciones y nos vaya a agarrar descuidados, mis amados. El día en que vendrá por su iglesia, nadie lo sabe, mis amados hermanos. Así que no podemos decir, ay, ahorita me descuido, ¿verdad? Ahorita me doy una escapadita, ahorita aprendo otras cosas y tal fecha que al cabo ya va a venir y antes de que venga yo me preparo. No, mis amados. No tenemos el conocimiento de cuándo el Señor va a venir por su iglesia, así que tenemos que estar alerta, pueblo de Dios. Aún ni los ángeles lo saben cuándo será este gran día. Pero sí nos dice el versículo 35 de Mateo 21, que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y continúa poniéndonos en alerta. En el versículo 36 nos dice también, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo, mis amados hermanos? Que estemos alertas, que estemos velando. No sabemos en qué momento el Señor vendrá por su pueblo, ¿verdad? Tenemos que estar entonces preparados, tal y como Jesús lo hacía, ¿verdad? Tomemos ese versículo como ejemplo, ¿verdad? Si tenemos nuestros días ocupados, si no tenemos nuestros días cansados, ¿verdad? Pero siempre hagamos el espacio como lo hacía Jesús, de buscarlo por las noches, estar velando, ¿verdad? Es el tiempo ahorita, mis amados, de velar, porque todo a nuestro alrededor anuncia que la venida del Señor está cerca y a través de este mensaje nos está diciendo que nos preparemos, que estemos alertas, que tengamos cuidado de nosotros mismos, que tengamos cuidado de estar de pie, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre. Estos versículos nos hacen entender que no debemos estar confiados, mis amados, que no lo demos todo por ganado, ¿verdad? Que no creamos que ya lo hicimos todo. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Alerta, pueblo de Dios, ¿verdad? Si Jesús siendo hijo de Dios, mis amados, se apartaba por las noches para orar. Con mucha más razón nosotros, mis amados, que somos tan débiles. ¿O es que hay entre nosotros alguno de nosotros que sea tan fuerte como para decir, ah, no, yo estoy firme, a mí nadie me va a mover de mis creencias? Yo estoy tan fuerte espiritualmente. No, mis amados, todos somos débiles. Si Jesús lleno de poder, si Jesús lleno de autoridad oraba por las noches, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos de Dios? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos buscar a Dios en oración? Nosotros necesitamos buscarle incluso más, ¿verdad?, que Jesús. Claro, nuestra humanidad es débil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, mis amados, de mantenernos en comunión con Dios, ¿verdad? No sea que el día llegue, ¿verdad?, en que venga como lazo, ¿verdad?, sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Y vayamos a estar distraídos o vayamos a estar dormidos. El Señor a través de esta mañana nos invita a velar, mis amados, a estar alertas. Todo a nuestro alrededor anuncia la venida del Hijo del Hombre. Alerta, mis amados hermanos, es tiempo de retomar fuerzas, mis amados, de orar, de clamar por la salvación de nuestros familiares. Alerta, clamando por la salvación de nuestros hijos. Que no nos limite lo que parece no tener solución. Sabemos, ¿verdad?, como conocedores del Evangelio, ¿verdad?, todo lo que viene. Si no queremos, al compartir el Evangelio, ¿verdad?, el propósito de compartir las Escrituras es que las almas se salven, ¿verdad? Claro que nos va a doler que nuestra familia no crea en el Evangelio. Por supuesto que como padres nos duele, ¿verdad?, que nuestros hijos no quieran entrar en el Evangelio, ¿verdad? Pero eso tiene que tener una reacción en nosotros, no de cobardía, no de darlo todo por perdido, mis amados, sino de doblar rodillas y de clamar y de pedirle al Señor que amplíe nuestra fe,
y de que aquello que vemos perdido no está perdido. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras el Señor no venga todavía, hay esperanza y hay salvación para nuestra familia. ¿Acaso no dice la Biblia, mi casa y yo serviremos a Jehová? Agarrémonos de las promesas del Señor. Por más difícil que veamos la situación, que tenga en nosotros el efecto contrario, que no tenga en nosotros el efecto de sentirnos cobardes y de sentirnos chiquitos y de decir mi familia se perdió. No, mis amados, que el que pelea delante de nosotros es más fuerte que todas las cosas. Peleemos, mis amados, pero no con nuestras propias fuerzas. Peleemos a través del clamor, peleemos a través de la oración. Pidámosle a Dios que si nuestra fe es débil, Él nos fortalezca y nos levante los brazos para seguir creyendo y para seguir clamando por nuestra familia, que no todo está perdido, mis amados. Que no nos intimide lo que parece no tener solución, mis amados. Que no nos asuste lo que ante nuestro ojo humano se ve imposible. Que no nos asusten las amenazas del enemigo. Que no nos asuste lo que el enemigo nos pone aquí, creyendo que no puede haber un cambio, creyendo que nuestros hijos y nuestra familia no va a venir al evangelio. Al contrario, hay que pelear, pero hay que pelear de rodillas. Que el que nos defiende y el que nos abre las puertas, el que nos protege es el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios, mis amados? ¿Habrá algo imposible para Dios? Las Escrituras nos hablan de señales. Nos hablan de señales en el sol, señales en la luna y en las estrellas. Y dice que en la tierra habrá angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús nos da un ejemplo y nos habla en parábola para que podamos entender que se acerca su venida. Nos dice, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis vosotros por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Entonces, de la misma manera, cuando veamos todas estas señales a nuestro alrededor, mis amados, sabemos que está cerca el reino de los cielos. Cuando estas cosas comiencen a suceder a nuestro alrededor, dice la Escritura, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor, mis amados. El estar cuidándonos, el estar guardándonos, el estar haciendo lo posible por vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, no es tiempo perdido, mis amados. Todos esos años que usted le ha servido, que usted se ha guardado, ¿verdad? Que usted ha cuidado sus vestiduras, no ha sido tiempo perdido. Es tiempo de reaccionar, mis amados, si nos estamos desviando un poco, si nos estamos distrayendo. No es tiempo perdido, mis amados. Tenemos que ser pacientes y velar y pedirle al Señor que nos ayude a afirmarnos y a mantenernos firmes en la creencia de que Él pronto va a venir, ¿verdad? No nos distraigamos mirando a nuestro alrededor. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:14 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bienaventurados los que lavan sus ropas, mis amados, para tener derecho al árbol de la vida. Quizá haya momentos en el caminar dentro del Evangelio, ¿verdad? Como en cualquier otro camino, ¿verdad? Quisiéramos que este camino fuera un camino recto, que fuera un camino derechito, ¿verdad? Que no costara ningún trabajo.
Pero no, mis amados, dentro del caminar, dentro del Evangelio, vamos a encontrarnos a veces con un camino, ¿verdad? De desviaciones, con un camino de tropiezos, ¿verdad? Pero el problema no es que en nuestro caminar en el Señor encontremos tropiezos, sino que nos quedemos ahí caídos, que vamos a tropezar y nos cueste dificultad. Hay que levantarse en el nombre del Señor. Hay que levantarse después de cada caída. Hay que levantarse después de cada tropiezo. Que no caminamos solos, mis amados. El que nos levante es el poder de nuestro Señor. El que nos levante es el poder del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dejado al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Nunca es tarde. Puede ser que tenga un año sin congregarme. Puede ser que tenga un año o 2 años estando aún dentro de la congregación y sintiendo sequedad dentro de mi corazón. Pues ¿sabe que nunca es tarde? El Señor está ahí todos los días. Basta que usted se humille, que deje de rodillas y le diga al Señor y reconozca la situación en la que está viviendo. ¿Cómo Él va a poder hacer algo con nosotros si nosotros no se lo pedimos? ¿Cómo Él va a poder hacer algo en nuestras vidas, verdad, si nosotros no recurrimos a Él? ¿De su propia voluntad? No. Tenemos que reconocer primero la condición en la que estamos viviendo. Si yo tengo sed, tengo que reconocer que tengo sed y tengo que venir a aquel que me da esos caudales de agua viva, ¿verdad? Tenemos que recurrir al Señor. Si tenemos un tiempo en desánimo, nunca es tarde para recurrir ante el Señor. Él está ahí siempre. Incluso no tiene necesariamente que ir al templo. En el momento que usted sienta que ya se acabó, que no quiere vivir más de esa manera, doble rodillas donde sea que usted esté y sincérese con el Señor. Porque lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos y reconocer que estamos mal y entregarle lo que estamos viviendo. Mire que si estamos desanimados, que si estamos distraídos, ¿cómo sabe usted que más tarde, verdad, no venga el Señor por su iglesia? O que sea mañana, o que sea en una semana. El tiempo no lo sabemos. Tenemos que estar alerta, clamando y orando. Cuesta, mis hermanos, sí cuesta. Porque hay muchos afanes, sí los hay, aquí lo menciona, ¿verdad? Pero ni aún eso, mis amados, debe de alejarnos de buscar de Dios. Una vez que usted le entrega al Señor aquella sequedad que hay en su alma, en su corazón, en su pecho, el Señor se encarga. Y el Espíritu Santo se encarga de hacernos sentir que no es Él el del problema, sino nosotros, que le hemos dado más importancia a otras cosas. El Señor tiene amor por todos. El Señor no desecha a nadie, pero tenemos que recurrir a Él para que Él pueda hacer algo. Así que, bienaventurados, mis hermanos, los que guardan sus vestiduras, ¿verdad? Bienaventurados los que se guardan, los que se cuidan, los que frenan su lengua, ¿verdad? Bienaventurados los que se apartan y tratando de santificarse, tratando de respetar lo más posible los estatutos del Señor. Bienaventurados, mis amados, el Señor tendrá la recompensa para cada uno de nuestras vidas. El Señor está mirando el esfuerzo que cada uno de nosotros pone para buscar de su palabra. El Señor está consciente del esfuerzo que cada uno de nosotros pone, ¿verdad?, para hacer algo dentro de su obra. Tal vez físicamente las fuerzas ya no nos alcanzan. Tal vez estamos estorbados de salud y nuestras fuerzas no dan ni siquiera para llegar a la iglesia. Tal vez puedo congregarme una vez, pero hay muchas cosas que podemos hacer que no necesariamente les implican desgaste físico. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hay una hermana muy conocida por la congregación que en toda esta pandemia, desde que comenzó, no ha podido congregarse. Si ustedes vieran el deseo que hay en esta hermana, que sus lágrimas ruedan por poder estar un día dentro de la congregación y alabar y glorificar a nuestro Señor, pero no ha podido ir.
Y muchos, ¿por qué le digo esto, mis amados hermanos? Porque muchos pudiendo ir, Señor, simplemente por rebeldía, ¿verdad? No llegamos, por algún enojo personal, por algún desacuerdo, no valoramos. El que en este país tenemos la libertad de religión, ¿verdad? Tenemos la libertad de adorar al Señor. Todavía hay muchas Biblias, mis amados. Todavía hay muchas congregaciones enseñando la doctrina. Todavía se puede hacer mucho y esta hermana lo que me dice, yo voy a interceder. Hágame saber por qué quiere que ore. No puedo ir allá. Todavía no me deja ir mi familia. Pero yo quiero hacer algo por la obra del Señor y yo quiero interceder. Y cada semana me llama diciéndome, hermana, ¿por qué quiere que ore? Y ahí yo le digo lo que me acuerdo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La disposición de un corazón por hacer algo dentro de la obra del Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros queremos los lugares más altos, ¿verdad? Queremos ser vistos. Queremos los mejores cargos. Pero se puede servir a Dios, aunque sea sin que nadie se dé cuenta. El trabajo de esta intercesora, mis amados hermanos, nadie lo ve. No sé si el pastor lo sabe, pero el Señor le ministra. Que el Señor escucha su oración porque el Señor está viendo el deseo de ese corazón de hacer algo por su obra. ¿Por qué le digo esto? Porque no todo el trabajo dentro de la obra de Dios se requiere esfuerzo físico. Basta con un corazón dispuesto para trabajar dentro de la obra del Señor. Que nada, mis amados hermanos, sea un obstáculo, ¿verdad? Para mantenernos en comunión con el Señor. Desechemos todas aquellas distracciones. Quitemos, ¿sabe qué? Quitemos la mirada de los demás. Dice aquí, cuidemos mirando también de nosotros mismos. Dejemos de cuidar a nuestros hermanos. Dejemos de vigilarlos. Si se puso la corbata o no se puso la corbata, si trae tacón o no trae tacón. No, mi amado hermano. Enfóquese en usted, en sí mismo y en cuidar, ¿verdad? De no perder esa comunión con el Señor. Enfoquémonos en nuestros errores y enfoquémonos en las cosas productivas que podemos hacer todos dentro de la obra. Alabado sea el Señor. Así que mis amados hermanos, yo me he gozado en esta mañana. Ha sido de bendición para mí al estar aprendiendo primero, ¿verdad? Y estar compartiendo con ustedes este mensaje. Yo sé que no es un mensaje lleno de elocuencia, ¿verdad? Que no es un mensaje quizá de una persona muy preparada. Pero el Señor nos habla a través de cualquier persona. ¿Cómo están nuestros corazones para recibir la palabra del Señor? ¿Cómo están nuestros corazones para el servicio dentro de la obra de Dios? Se lo digo, mi amado hermano, porque yo soy la primera, ¿verdad? Que quisiera tener un poquito más de tiempo para trabajar dentro de la obra del Señor. Porque es hermoso, uno se goza y una satisfacción, ¿verdad? Hago lo que puedo dentro del tiempo que puedo, pero no me quiero quedar sin hacer nada, mis amados hermanos. Esperemos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ponga ese granito de arena, ¿verdad? Que cada uno de nosotros se disponga a hacer algo útil en la obra, por pequeño que sea. Es trabajo de todos, mis amados, como las hormiguitas. Cuidemos y oremos por nuestros líderes, mis amados, porque el Señor los guíe, porque el Señor amplíe sus planes, ¿verdad? Porque el Señor los dirija siempre, que sepan dirigir a la congregación, ¿verdad? Que nos ayuden, ¿verdad? Que nos enseñen a trabajar, nosotros siguiéndolos a ellos, ¿verdad? Y todos siguiendo al Señor. ¿Por qué no pensar que este puede ser un año de victoria, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades, ¿verdad? Podemos tener la victoria si comenzamos a trabajar en unidad. Si comenzamos primero, cada uno por sí mismo, a ver nuestros errores y a ver cómo podemos ser útiles cada uno de nosotros dentro de la obra del Señor, mis amados.
Si el Señor ve la disposición de todos, ¿verdad? Si el Señor ve que nos estamos ocupando también de nuestra comunión personal con Él, el Señor va a hacer grandes cosas con esta congregación, mis amados hermanos. Con algún propósito, ¿verdad? El Señor nos ha permitido estar en ese lugar. Con algún propósito, ¿verdad? Hemos permanecido ahí. Yo tengo pocos años ahí, pero ahí hay desde que comenzaron siervos fieles, ¿verdad? Que no se han movido. Y tal vez no se moverán. Gloria sea al Señor. Trabajemos, mis hermanos, pidiéndole a Dios la sabiduría, ¿verdad? Y la guianza. Que Él nos indique qué es lo que debemos de hacer, que Él nos diga y que Él nos instruya. Así que, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida. Me gozo, ¿verdad?, con la palabra. Yo sé que usted también. La palabra es vida. Es vida para nuestra alma y para nuestro corazón. Así que es tiempo de clamar, mis amados. No nos dejemos intimidar por lo que el enemigo pone frente a nuestros ojos. Pidámosle, a nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca, que es ir al Señor y poner ante Él cada situación. No nos asustemos con la situación que vemos en nuestros hogares. No nos dejemos intimidar por lo que parece no tener solución. Que nuestra vida está en las manos de Dios y la vida de nuestra familia está en las manos de Dios, y esto no se acaba hasta que el Señor venga. Es tiempo de doblar rodillas y de clamar por nuestra familia. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer una oración, mis amados. Maravilloso Jesús, maravilloso Señor, te damos las gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti está puesta nuestra confianza, Padre. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Mira, Señor, a nuestros familiares, Señor, en esta hora, Padre, los presentamos delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que tuyo es el poder, Padre, y que no todo está perdido, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestras rodillas, Padre, para venir ante tu presencia y clamar por la salvación de los nuestros, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. Todo alrededor anuncia, Padre, que tú vendrás pronto por tu iglesia, Señor. Avívanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inquiete y nos aliente, Padre, para seguir clamando. Tenemos una responsabilidad grande, Señor, interceder por nuestra familia, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, que sea tu Espíritu Santo motivándonos, Señor, a seguir adelante. Te agradecemos, Padre, porque nos has dado la victoria, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos has sacado, Señor, de ese desierto de la enfermedad. Gracias, mi Rey, porque en medio de esa situación, Señor, pudimos ver tu mano poderosa. Reconocemos, Señor, que nos estás dando una segunda oportunidad de vida, Señor. Ministra nuestras mentes, Señor, ministra nuestro corazón, que podamos apreciar la oportunidad que nos da, Señor, de seguir aquí, mi Rey. Que seas tú nuestra guía, Padre, que seas tú nuestra fortaleza. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje, Padre, sea de bendición para todo aquel que decide escucharlo, Señor. Te lo pido confiando y creyendo, mi Rey, que tú estás aquí y que tú eres el dueño y dador de la vida y que tu palabra hace efecto, Señor, que tu palabra no retorna vacía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pues bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme. Cuando comencé pensé que iba a estar solita aquí. Que el Señor les bendiga, les bendiga. Gracias por apartar un tiempo para la palabra del Señor. No para mí, sino para la palabra del Señor. Es bueno saber que de aquel lado hay algunas personitas ahí prestando atención al mensaje de la palabra. Por la tarde va a ser nuestro hermano Ángeles el encargado de traer
el pensamiento de la palabra. Que tengan un hermoso día, bendecido, y adora al Señor, mis amados. Alabe al Señor, que nadie le arrebate la alabanza de su boca. Muy buen provecho a los que no han desayunado. El Señor me les bendiga.